Buenas noches, profesor. Mi nombre es Yudibet Chirú y junto a mis compañeros Cecia Góndola y Fabián Herrera estaremos presentando redefinición del rol transicista del Istmo de Panamá, junto a nuestro tema La fiebre de oro de California y el ferrocarril de Panamá 1850-1855, y la fiebre de oro en California y el ferrocarril de Panamá California Gold Rush. Como primer punto estaré presentando la fiebre de oro de California y el ferrocarril de Panamá 1850-1855. ¿Por qué Panamá era tan importante desde la época colonial? Panamá fue un territorio estratégico desde la época colonial porque funcionaba como puente comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico. Durante más de 150 años, la ciudad de Portobelo fue el principal escenario de intercambio comercial entre España y el Virreinato del Perú. Allí se realizaban las famosas ferias de Portobelo, donde llegaban galeones españoles cargados de productos europeos, mientras que desde Sudamérica llegaba principalmente la plata. Esa mercancía cruzaba el istmo utilizando el Camino Real y el Camino de Cruces, lo que convirtió a Panamá en un eje fundamental del comercio mundial de la época. ¿Qué provocó la decadencia de las ferias de Portobelo? El declive de las ferias de Portobelo se debió a varios factores, entre ellos los constantes ataques de piratas ingleses, el contrabando realizado por comerciantes franceses y la apertura de rutas marítimas más seguras, como la que pasaba por el Cabo de Hornos y llegaba directamente al Perú. Todo esto debilitó el sistema comercial que sostenía Panamá. En 1737 se celebró la última feria, marcando el inicio de un periodo de decadencia económica para el istmo. ¿Cómo se cruzaba el istmo antes del ferrocarril? Antes de la construcción del ferrocarril, el cruce del istmo se realizaba por el Camino Real y el Camino de Cruces. El trayecto incluía transportes en mula y navegación en canoas por el río Chagre. Era un viaje peligroso y agotador, que podía tomar hasta una semana. La lluvia, el calor, las enfermedades y los asaltos eran frecuentes, lo que hacía que atravesar Panamá fuera una experiencia difícil y riesgosa. ¿Qué fue la fiebre del oro y cómo influyó en Panamá? En 1848 se descubrió oro en California, hecho que fue realizado por James Marshall. Este acontecimiento provocó la famosa fiebre de oro que atrajo a miles de personas conocidas como cazafortuna. Muchos querían llegar rápidamente a California, pero las rutas existentes eran largas y peligrosas. Viajar por tierra a través de Estados Unidos implicaba riesgos constantes, y hacerlo por mar, rodeando Sudamérica, podía tardar entre 5 y 8 meses. Por eso muchos eligieron cruzar por Panamá, reactivando la importancia estratégica del istmo como ruta de tránsito internacional. ¿Por qué surgió la idea de construir un ferrocarril en Panamá? La idea del ferrocarril surgió porque era necesario encontrar una ruta más rápida y segura para cruzar el istmo. Los caminos coloniales estaban deteriorados y no podían sostener el gran flujo de viajeros que generó la fiebre del oro. Empresarios estadounidenses vieron la oportunidad económica, impulsaron la construcción de un tren que conectara ambos océanos. Panamá, por ser el punto más angosto del continente, era el lugar ideal para hacerlo. ¿Cómo inició la construcción del ferrocarril de Panamá? La construcción comenzó en 1850, cuando empresarios estadounidenses fundaron la Panama Railroad Company tras firmar acuerdo con el gobierno colombiano. Ya que Panamá en ese momento formaba parte de Colombia, se realizó una inversión inicial importante y el proyecto fue considerado una obra ambiciosa, ya que sería el primer ferrocarril en el mundo en unir el océano Atlántico con el Pacífico. El inicio de las obras generó entusiasmo, pero también grandes desafíos. ¿Qué cambios trajo la construcción del ferrocarril al territorio panameño?
La construcción transformó rápidamente la región. Panamá tenía apenas unos 10.000 habitantes, por lo que fueron necesario traer trabajadores extranjeros. En la isla Manzanillo se estableció un nuevo poblado que inicialmente se llama Aspinwall, pero más tarde fue reconocido oficialmente como Colón. La población creció rápidamente, surgieron almacenes, muelles y comercio, y comenzó a formarse una sociedad más diversa debido a la llegada de trabajadores de distintas nacionalidades. Buenas tardes, mi nombre es Cecia Góndola y hoy les voy a hablar sobre la fiebre del oro en California y la construcción del ferrocarril de Panamá. La fiebre del oro en California generó una necesidad urgente de un transporte rápido entre los océanos Atlántico y Pacífico. Ya con ese contexto, entonces Panamá se convirtió en lo que fue un punto estratégico y comenzó la construcción de un ferrocarril transísmico. Sin embargo, al iniciar esta obra no fue sencilla desde un inicio, ya que se enfrentaron a muchas dificultades como enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria, que provocaron muchas muertes y retrasaron también el avance en el proyecto. Además, constantemente faltaban trabajadores. Curiosamente, antes de que el ferrocarril también estuviera terminado, muchas personas que iban rumbo a California empezaron a usar las partes ya construidas para llegar hasta cierto punto. Los empresarios se dieron cuenta de esto y se dieron cuenta de que podían generar ingresos antes de finalizar la obra, y eso fue lo que permitió continuar el proyecto. Con el tiempo llegaron trabajadores de distintos lugares, tales como estadounidenses, granadinos, chinos y jamaiquinos. Este proceso dio origen a lo que más adelante se conocería como el crisol de razas de Panamá. Pero la construcción también tuvo un lado oscuro, pues hubo muchos abusos raciales, explotación y represión contra los trabajadores, ya que incluso se registró un episodio en el que más de un centenar de trabajadores chinos se quitaron la vida. Esto debido a la gran depresión que ya tenían, la mayoría provocado por estos incidentes, lo que luego se consideró como uno de los mayores suicidios colectivos en la historia del país. Finalmente, el ferrocarril fue inaugurado un 28 de enero de 1855 con un costo aproximado de $7 millones y también la vida de más de 12.000 trabajadores. Aunque fue una obra clave que conectó ambos océanos y transformó la economía, también tuvo un alto costo humano y también por su parte dejó una huella humana y social muy profunda en Panamá. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor, compañeros. Hoy me tocó el tema de la fiebre de oro en California y el ferrocarril de Panamá. El 24 de enero de 1848, James Marshall, carpintero, trabajaba en el aserradero Sutter Mills, que construía para John Sutter, en Coloma, California. Fue famoso por encontrar oro en el río americano. Este descubrimiento impulsó la fiebre de oro en California. John Sutter decidió mantener el secreto sobre el descubrimiento de oro en su aserradero. Pero este secreto duraría poco, porque el 15 de agosto de 1848, el periodista Samuel Brannan fue quien dio a conocer la fiebre de oro en California. Ese mismo año llegaron los primeros aventureros en busca de oro. Pero al año siguiente llegaron 90.000 aventureros en busca de oro. Los buscadores de oro quedaban con todo el oro porque en California no había ley. Porque el 2 de febrero de 1848 se había firmado un tratado de paz como resultado de la guerra entre México y Estados Unidos. Para llegar a Estados Unidos, para la fiebre de oro en California, habían tres rutas. La primera ruta era una ruta terrestre, una travesía en carretera que duraba más o menos como 6 meses. Cruzaba grandes llanuras y montañas. Y también, aparte de eso, había riesgos del clima, la enfermedad.
y también de los indios, que no permitían que cruzaran su tierra. Ellos mataban a las personas que iban cruzando su tierra y los asesinaban. La ruta número 2 era del Cabo de Hornos, la más larga, duraba entre 6 a 8 meses. La ruta de Panamá era la ruta número 3, era una de las rutas más rápidas. Partían desde Estados Unidos hasta Panamá en la desembocadura del río Chagres, para seguir a pie o a caballo hasta el camino de cruce y luego hasta la ciudad de Panamá. Fue la ruta que más se utilizó. La construcción de la línea férrea transcontinental revolucionó el transporte en el siglo XIX, uniendo océanos. El 28 de diciembre de 1848, John Stephen, William Spivak y Henry Chauncey firmaron un contrato en Washington con Pedro Alcántara Herrán para la construcción de una línea férrea transcontinental. La Panama Rail Company fue contratada mediante el contrato Stephen Paredes, firmado el 15 de abril de 1850. El 2 de mayo de 1850 iniciaron las obras en la pantanosa isla de Manzanillo. Luego, en agosto de 1850, se inició la construcción en Cerro Mono, llamado Monte Esperanza. El dinero para el ferrocarril se agotó. Ya se había construido 11.2 kilómetros y ya se había invertido $1 millón. Pero sucedió que 2 vapores que iban a California tuvieron que refugiarse en la bahía por mal tiempo y desembarcaron 1,000 mineros en la isla de Manzanillo. Los ingenieros decidieron cobrar 50 centavos por kilómetro y $3 por 100 libras de equipaje. La extensión total fue de 75.2 kilómetros. El 28 de enero de 1855 fue inaugurado el ferrocarril interoceánico. La construcción de este ferrocarril fue de $8 millones. Se cree que fallecieron más de 5,000 personas por enfermedades como la cólera, la malaria y la fiebre amarilla. El ferrocarril de Panamá siempre fue visto como un antecesor del Canal de Panamá. En lugar de parecer como una competencia, esta fue comprobada en su totalidad cuando el Canal de Panamá se inauguró el 15 de agosto de 1914 con el cruce del vapor Alcoa. Muchas gracias.